Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Cato Podcast. Soy Gabriela Calderón, los acompaño desde Guayaquil, en Ecuador. Está también con nosotros hoy Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato desde Washington. También Marcos Falcone, profesor de la UCEMA e investigador de la Fundación Libertad en Rosario, Argentina. Y también nos acompaña como invitado especial hoy Paul Laurent, un ensayista peruano, enfocado particularmente en la historia del republicanismo y el liberalismo. Él es autor de varios libros, entre ellos La política sobre el derecho, los orígenes de nuestra frágil institucionalidad. Este trata, por supuesto, acerca del Perú. También dos de sus libros más recientes, El surgimiento de la libertad moderna, la experiencia republicana anglo-neerlandesa del siglo XVII y las raíces teocráticas del orden político moderno. Yo quisiera hoy empezar esta discusión, Paul, porque estuve leyendo algunos de tus ensayos más recientes en tu página web, preguntándote de algo que tú mencionas en varios de ellos, que es esta cuestión de la libertad moderna. ¿A qué te refieres cuando hablas de la libertad moderna? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, feliz de estar en este espacio. Ese es un tema interesante porque, a ver, solemos hablar de la libertad como si esta hubiera existido siempre, como si el ser humano siempre hubiera luchado por el mismo tipo de libertad, y esta libertad que nosotros, hombres del siglo XX, XXI, solemos referirnos, es una libertad de reciente data. Eh, y parte del siglo XVI se empieza a trabajar realmente desde el punto de las ideas, pero también eso venía de un impacto social. Podemos hablar desde fines de la Edad Media, y el hombre empezaba a apuntalar una visión individualista, o sea, el hombre como un ser particular, único e irrepetible, es de ese momento, Renacimiento hacia adelante, siglo XVI, y el siglo XVII es el siglo de los grandes teóricos de la libertad, y también algunos enemigos de la libertad, y ya desde ese momento se genera una división en el mundo de cómo se entendía la libertad hasta ese momento y cómo se entendía la libertad antiguamente, que era una visión colectiva, no digo colectivista en el término marxista, ¿no?, que podemos usar coloquialmente, sino un espíritu tribal, estamental, donde el individuo prácticamente está subordinado a los pequeños grupos, sea familiares o pequeños grupos incluso ligados a su oficio, ¿no? Al trabajo, por ejemplo. Los gremios es parte de un mundo antiguo, por ejemplo. Según tú, ¿cuándo empezó esta libertad moderna? Podemos datarla así si buscamos una fecha con un personaje, ¿no? Que puede ser Maquiavelo, que a su vez recoge toda una serie de autores de la Edad Media que ya está terminando. Maquiavelo es un hombre que nace entre el fin de la Edad Media y la propia modernidad, como es el siglo XVI, cuando él ya empieza a hablar del hombre nuevo, que eso es algo a tener en cuenta. Eso lo desarrolla básicamente en su libro sobre Tito Livio, que es un libro realmente muy, muy interesante, donde él pone el énfasis en que sí, hay un hombre nuevo, hay un hombre que es emprendedor, que lo que busca es reconocimiento, y es un hombre creativo que crea un mundo, y ese mundo que él describe es un mundo donde el comercio juega un factor muy importante. También, obviamente, la guerra para Maquiavelo, que ese es el lado del Maquiavelo que va más ligado al mundo de la antigüedad, pero cuando plantea el hombre ligado al mundo del comercio, el hombre que emprende, es un hombre muy cercano a nuestro tiempo, que es totalmente identificable como un hombre ya que asoma a la modernidad. Paul, un gusto hablarte. No nos conocemos, pero bueno, la verdad es que tu obra se ve muy imponente. Voy a tener que conocer más sobre ella, pero ya que hablas de Maquiavelo, yo vengo de la ciencia política y bueno, en la teoría política también, Maquiavelo siempre a veces es como que es una mala palabra, ¿no? Porque se lo asocia con el cinismo, ¿no? Con el engaño, pero a veces también, digo, y te lo pregunto, no sé si estás de acuerdo, pero Maquiavelo también nos enseñó mucho acerca de la naturaleza humana, ¿no? Acerca de, bueno, eh,
qué incentivos tienen las personas en determinadas ocasiones, cuándo una persona es peligrosa y cuándo no, cómo se comportan las personas que tienen poder, ¿no? Que están en el Estado. Y entonces se me ocurre, digo, que a partir de lo que nos enseñó Maquiavelo, de algunas cosas que nos enseñó Maquiavelo, también podemos sacar conclusiones acerca de, bueno, cómo deberíamos lidiar, ¿no? Con el Estado, sobre todo, como para que no, para que las cosas salgan lo mejor posibles en general. Sí, gracias por la pregunta, porque eso me permite ahondar un poco sobre este personaje, porque Maquiavelo va ligado a algo que era herético en su momento, que es el hombre que actúa por interés, que hoy día es una palabra común, simple, sí, actúa por interés, ¿no? Qué bien, no me gusta, ahí queda. Pero en el siglo, en la Edad Media o el siglo XVI, incluso hasta muy tarde, el siglo XVII, XVIII, un hombre que actuaba por interés era un ser abominable, o sea, era terrible que un hombre pudiera actuar por interés. Maquiavelo es el primero, o sea, no es el primero propiamente dicho, vamos, hay autores de la Italia, del norte de Italia, que ya tienen este discurso, pero Maquiavelo es un hombre que va a trascender porque su obra va a tener un impacto mayúsculo en Europa, y Maquiavelo va a ser muy crudo precisamente por plantear un hombre que después esa figura del hombre individualista, lo va a recoger a un autor como Hobbes, por ejemplo, que no es liberal, que no le gusta el comercio, que no le gusta el mundo moderno, que lo critica, pero a su vez dice, el mundo es así, o sea, el ser humano actúa por interés, buscando su propio beneficio, y aquí no hay remedio y hay que jugar con esa pauta que es la madre de todo, ¿no? Pero claro, no solo Hobbes, está Hugo Grocio, que no es un autor muy conocido, pero fue muy importante en su época, comienzo del siglo XVI, además de muy joven, autor neerlandés. Todos los que estudian Derecho han escuchado a Hugo Grocio, ¿no? Por el derecho internacional. Y Hugo Grocio, para detalle, es muy tributario de autores escolásticos. Y cuando me refiero a autores escolásticos, no solo autores medievales, no solo Tomás de Aquino, sino también autores de la escolástica española, por ejemplo, que es propio de su tiempo, ¿no? Además, en ese momento, Países Bajos pertenecía al Imperio Español, porque pertenecía en propiedad a la Casa de Habsburgo. En ese momento estaba en manos de los soberanos españoles. Y también a John Locke. John Locke tiene o sea, John Locke no cita a nadie casi, o sea, es muy tacaño para citar, pero los estudios que se han hecho sobre su obra indican que recoge la tradición de Hobbes, pero a su vez esa tradición viene de Maquiavelo. Es decir, hay toda una línea desde el discurso de lo moderno, desde el punto de vista de los estudiosos de la libertad, del hombre individualista. O sea, el legado de Maquiavelo es inmenso. No se puede entender las ideas políticas sin él. Obviamente, él marca un antes y un después, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre un contraste que tú haces en un ensayo entre un personaje de la Ilustración muy conocido como Erasmo y Lutero. No sé si nos puedes explicar un poco porque, digamos, para mí al menos me resulta revelador porque estamos acostumbrados a escuchar de la Inquisición como algo que se dio en el Imperio Español dentro de la monarquía católica, pero también se dio en otras partes y me pareció interesante este contraste que haces entre estos personajes. Sí, Y quizás podrías decirnos, según tú, cuándo empieza la ilustración propiamente. claro. Partiendo de la pregunta de Gabriela, esa curiosidad la tuve siempre, ¿no? Porque, a ver, Max Weber siempre señaló que el protestantismo tuvo un impacto muy grande en la modernidad y puntualmente en el capitalismo, ¿no? Eso es algo que está casi de manual, siempre está ahí como un sello en los estudios de teoría política, de desarrollo, ¿no? El impacto moral de la corriente protestante. Y cuando uno ve a Lutero comparado con Erasmo de Rotterdam, que es un poco mayor que él, uno va a encontrar que el que se aproxima más a lo moderno es el hombre mayor, Erasmo de Rotterdam, y el que va más ligado a un mundo autoritario, represivo, antimoderno, propiamente dicho, que detesta el comercio, la usura, el interés, es el diablo mismo, es Lutero. Sin embargo,
parece que el discurso se ha ido por otro lado, pero un discurso suelto sin basarse en los textos. Lutero es básicamente un hombre ligado al Antiguo Testamento. Erasmo es un hombre ligado al mundo, y los dos son hombres de religión, pero Lutero es un agustino, casado con una monja, ¿no? Ex monja, y vivía en Alemania, en territorios alemanes, para ser más preciso. Alemania en ese momento no era el norte de Italia, tampoco era Flandes, que era lo más moderno que había en ese momento, ¿no? En Europa, se comenzó el siglo XVI. Alemania era un lugar todavía, para algunos autores, como Jean Baudin y el propio Maquiavelo, era zona de frontera. Un poco más allá estaba Asia, ¿no? Hoy día esa frontera se ha alejado más, y ya cuando uno habla de los rusos, ya empieza a hablar de los rusos asiáticos. Pero en ese momento se hablaba de Alemania, en zonas de Alemania como zona de frontera. En cambio, nuestro amigo Erasmo de Rotterdam era un hombre de mundo, puramente occidental, y que asumía la importancia de la moral, pero no en un plano restrictivo, sino una moral apegada al mundo que ya existía, ¿no? Que es un mundo de las ciudades. Cuando él vive, todavía las ciudades comerciales, las repúblicas, que nacen en las propias ciudades, en las grandes ciudades, son las estrellas del firmamento político europeo. Yo creo que eso es clave, porque después de eso, cuando él fallezca en los años 30, si no me equivoco, en 1530 y tanto, si no me equivoco, poco tiempo después las ciudades europeas se van a apagar como estrellas del firmamento político, y van a ser las ciudades capitales y propiamente los estados los que van a marcar la pauta, los estados con pretensiones absolutistas. El estado es una jurisdicción donde hay muchas ciudades. La ciudad vale por sí misma, y es una visión republicana que él tenía. A pesar que vivió muchos años en Inglaterra, siempre manejó ese esquema, pero sobre todo fue un moralista con un gran impacto en las élites de Europa, y eso va a influir, esa visión en la cual el individuo tiene un peso moral muy grande, y que reclama autonomía siempre como individuo, va a influir tremendamente, por ejemplo, en su propio país de origen, o en su zona de origen, que es Rotterdam, que es lo que vulgarmente se conoce como Holanda, que es los Países Bajos, ¿no? Y eso va a marcar una diferencia, porque los protestantes, las élites protestantes de los Países Bajos, ya hacia el siglo XVII, van a recoger la tradición de Erasmo, pero ya convertidos como calvinistas, entre comillas, ¿no? Pero su raigambre, su matriz, es Erasmo de Rotterdam, que es un católico. Y a tu pregunta, Ian, si me la puedes repetir, porque me dio un Sí, poco... no, la pregunta era cuándo, según tú, empieza la ilustración. Ah, hay muchos autores que hasta, a ver, somos casi de la misma generación, o de la misma generación. Siempre nos dijeron que el siglo XVIII es sinónimo del nacimiento de la Ilustración. Hoy en día, en los últimos 20, 30 años, se ha ido afinando de manera muy fuerte en qué momento surge realmente la Ilustración. Para los ingleses, que son ciertos historiadores muy nacionalistas, pueden irse muy atrás en el tiempo, ¿no? Y pueden hablar de un Bacon, por ejemplo, como casi un ilustrado, pero yo creo que es muy exagerado. Pero si uno empieza a ver el propio origen del siglo XVIII, los autores importantes, uno encuentra a Locke. Locke es siglo XVII, y publica el grueso de sus obras en un año determinado, 1690. Ya las había escrito antes, publica en ese año varias obras. Pero también tienes a Baruch Spinoza, que es un contemporáneo de Locke, van a nacer en el mismo año, 1632, si no me equivoco, y son dos baluartes del pensamiento ilustrado, uno abiertamente liberal y Spinoza un filósofo per se. Y tienes a Hobbes, que es una bisagra, y que no se entiende la modernidad sin un personaje como Hobbes, a pesar que, como decía, Hobbes odia lo moderno, lo detesta a rabiar, pero describe el mundo moderno como nadie, sobre todo el poder. Y a él le gusta el poder, busca apuntalar esa visión de un soberano arbitrario, pero a la vez que solo interviene en determinados momentos, pero deja la semilla de la arbitrariedad para siempre, ¿no? Y solo podemos ver en ciertos autores como Carl Schmitt, por ejemplo, ya en el siglo XX. Pero para mí la Ilustración
con estos antecedentes que he mencionado, tiene mucho que ver con los Países Bajos de siglo XVII, ¿no? Pasado la mitad del siglo XVII. Uno puede encontrar obras, autores, todo, además una manera de pensar muy racional, ya ligado, desligado de lo religioso. Paul, para volver a la cuestión de Erasmo, Lutero y quizás más generalmente la cuestión del protestantismo en general, ¿qué opinión te merece la famosa tesis de Weber en la ética protestante y el capitalismo? Te lo pregunto porque muchas veces buscamos, por ejemplo, en América Latina, las causas de nuestro atraso, ¿no? En relación al mundo o a otros países, y a veces hay, ¿no? Quienes apuntan, sobre todo desde nuestro lado, ¿no? Desde un punto de vista liberal, a una herencia, a veces, bueno, colonial, española, pero sobre todo católica, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué opinión te merece la opinión de Weber original sobre la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo en relación al capitalismo? ¿Será que quizás le debemos algo de nuestro atraso al catolicismo? Sí, yo creo que es una mala lectura que hizo Weber, ¿no? Weber, a ver, en Alemania es muy discutible si es que hubo una visión liberal, propiamente dicho. Algunos autores, como Ralph Raico, por ejemplo, sí rescatan unos personajes, pero yo creo que eso es muy rebuscado porque no hay un impacto de discurso por ahí. Y Weber obviamente no pertenece a esa tradición, era un conservador, más ligado al prusianismo, a la visión del Estado fuerte, eh, y siempre me hizo ruido esa visión de su premisa de la importancia del protestantismo, puntualmente el calvinismo, eh, como puntal para salir adelante como país próspero, y eso mismo, y lo establece, acusaba a la tradición católica de ser represiva, anticomercial, de paralizar la creatividad del ser humano. Eh, Ahora, eso es tan cierto en los hechos mismos. A ver, ¿cuál era la gran potencia antes de la emergencia y surgimiento de Inglaterra y los Países Bajos en el siglo XVII? La gran potencia era Venecia, que era una potencia económica, que su economía se basaba básicamente en el comercio y no en la guerra. Siempre fue comercial desde sus orígenes y fue una potencia durante prácticamente 1000 años. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Las ciudades medievales, las ciudades medievales son básicamente emporios comerciales, no son emporios de monjes, no son emporios de anacoreta, de gente, de místicos. Eso lo podríamos ver, si es que se quiere ver las cosas así, en Bizancio, con determinados personajes, pero tampoco, ¿no? Pero básicamente, si hablamos de Europa y esta visión del mundo católico retrógrada ligado a la parálisis, ¿no? del comercio, eso no lo vamos a encontrar en la Edad Media, en el Renacimiento. Todo lo contrario, vamos a encontrar un mundo muy dinámico. Y por eso llama la atención, pues Weber tiene, aparte de este libro sobre la visión protestante y la ligada del surgimiento del capitalismo, él tiene un libro sobre historia económica medieval, donde habla justamente de lo que estamos señalando. Y eso es algo curioso, su tesis más importante va a ser eso, que no encaja con los hechos, ¿no? Y yo, claro, desde el mundo católico eso como que genera un freno, ¿no? Bueno, si nacimos con una falla de origen, momento, no tiene nada que ver. Los calvinistas, cuando uno habla del progreso, en Escocia tienes calvinistas desde casi la primera hora, con Calvino vivo, se puede decir. Y Escocia le va a tomar 200 años para despegar. Es decir, ¿y cómo despega? Para sacudirse del propio calvinismo. No tuvieron Inquisición, pero eso no significa que no tuvieron un esquema represor a su manera, y lo tuvieron. O sea, recién hombres como Adam Smith y David Hume en su juventud van a ver que su país empieza a cambiar, pero eso recién en el siglo XVIII. Y así Paul, podemos establecer. Sí, dime. te quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que se dio lo que tú consideras el inicio de la Ilustración allí y por qué en ese momento? O sea, ¿qué factores crees que se conjugaron allí? Es interesante porque
los Países Bajos terminan siendo un polo de atracción de diferentes polos culturales, de conocimiento económico y demás, y termina convirtiéndose en un refugio de diferente tipo, ¿no? Porque estamos en un mundo, en siglo XVI y XVII, que es el tema que me interesa en el libro, es un mundo de guerras de religión, es un mundo de violencia religioso-política. Y los Países Bajos nacen desde el inicio, desde su fundación en 1568, que es el año que se rebelan contra el Imperio Español, nacen como una esfera que buscan la paz, la concordia y la armonía. Eso puede sonar exagerado, pero si comparamos con todo lo demás en ese momento, lo era. Y era un refugio, claro, y por eso la diáspora de judíos de la península ibérica, tanto de España, pero sobre todo Portugal, que eran perseguidos por la corona española. Felipe II era emperador tanto en España como rey en Portugal, van a huir a los Países Bajos. Y toda esa mezcla de conocimiento va a tener un impacto grande. Conocimiento económico, conocimiento, la cultura que van a llevar los sefarditas, los judíos sefarditas, va a tener un impacto muy grande. Ya ellos tienen, como hombres de ciudad, toda una lógica, podemos decir, racional. El judío sefardita no es un campesino, no es un hombre que viene de fuera de la ciudad, es un hombre de urbe, de comercio incluso transnacional. El padre de Spinoza, por ejemplo, era un comerciante eh, mediano que comerciaba con ciudades europeas, no solo un comerciante local en Ámsterdam. Y él venía de lo que ahora es Portugal, y así como esa figura, había muchos judíos que tenían esa tradición. Es decir, toda esa mezcla, todo ese polo de atracción que se terminó convirtiendo en los Países Bajos, terminó activando una manera de pensar en el ser humano, que en algunos casos ya tenía una tradición racional, en el caso de los judíos, como señalo, porque tenía una tradición urbana, pero también va a activar, o va a convertir a una serie de actores que vienen desde Europa Oriental, que venían del mundo agrario, también los va a sumar a una manera distinta de asumir la vida, que es lo que va a aproximar, o lo va a aproximar a un esquema ya básicamente ilustrado. O sea que tus ensayos, tus libros, no solamente son historias intelectuales del liberalismo, sino también hablan del comercio, de la economía. Quiere decir que las dos cosas se influyen de alguna manera. Y me gustaría, o sea, me gustaría saber cómo ves esa relación. Esa relación es fascinante porque uno lo puede encontrar en las biografías de los grandes hombres, ¿no? Hablábamos de Spinoza. Spinoza es un caso muy interesante porque es el fundador de una tradición de pensamiento que es muy racional, muy fuerte, que mucha gente de izquierda la ha tomado, ¿no? Y es curioso porque si uno revisa la propia biografía de Spinoza, Spinoza es un hombre que va a estar orgulloso de la república en la que vive. Y la república en la que vive, y él lo va a decir, es una república no solo tolerante moralmente hablando, él es judío y va a sufrir atentados, incluso un atentado con cuchillo en algún momento determinado de su vida, eh, y va a sobrevivir. Y el atentado con cuchillo se lo da también otro judío. Spinoza va a estar orgulloso siempre de la república en la que vive, no solo por el plano moral, sino porque era un emporio comercial. Y va a estar muy orgulloso de esa ligazón de una sociedad ligada al comercio, porque él es muy consciente que esa tradición comercial tiene un impacto muy grande en la manera de ser, de racionalizar el hombre a partir de hacer cuentas, como la mente humana adquiere una dimensión muy distinta eh, con relación a que alguien se pase la vida rezando el rosario o leyendo la Torá, ¿no? Entonces, estamos ante un hombre que ve la importancia de superar tradiciones
que paralizan al individuo y que hace que el individuo, según siempre bajo la lógica de Spinoza, pueda explotar desde su particularidad y dar lo mejor de sí. Ese es un Spinoza que en los últimos años sí ha tenido un peso, ¿no? Ha tenido más voz, pero a lo largo de los siglos, Spinoza ha sido visto casi como un hombre de izquierda, un socialista, ¿no? Alguien que nunca fue, y como un racionalista que busca tumbárselo todo. Sí, es muy fuerte su racionalismo, pero esa visión del Spinoza orgulloso de su ciudad nos coloca en un plano político de Spinoza que se ha desfigurado, ¿no? Paul, lo que vas contando y los temas de tus ensayos y de tus escritos me hacen pensar en un comentario que escuché hace unos días en un homenaje que le estábamos haciendo a Mario Vargas Llosa y específicamente donde una persona hablaba de una de sus ensayos, ¿no? La civilización del espectáculo. Y bueno, se discutía, ¿no? Sobre hasta dónde tenía razón Mario, ¿no? Con el argumento que presentaba ahí en ese ensayo, pero más generalmente la preocupación era de que hoy, perdón que me vengo de la historia para hoy, después podemos volver para atrás, de que quizás se esté terminando ese proyecto ilustrado, en el sentido de que parece importar cada vez menos convencer en los debates públicos o llegar a un acuerdo o incluso tener pretensiones de racionalidad y lo que empieza a importar cada vez más es imponerse, ¿no? De una manera espectacular, recibir aplausos, volverse viral, pensar en la mejor catchphrase, ¿no? Para que se repita una y otra vez y entonces así se convenza. ¿Qué opinás de un planteo así? ¿Te parece que tiene algo de sentido o no? Yo creo que es válido en la medida en que, claro, el espectáculo es eso, no es pura bulla, ¿no? Donde la reflexión fría, ¿no? Mesurada y que toma su tiempo para llegar a conocer cosas, se aturde frente a la bulla, a los reflectores, hasta ese punto es válido, y que eso puede retar a una postura ilustrada, racional, sí, pero siempre hemos vivido así, de paso, ¿no? Lo que pasa es que quizás nos hemos acostumbrado en las últimas décadas, ¿no? A discutir entre racionales, y a veces nos olvidamos que Roma esperó a los bárbaros cuando los bárbaros estaban dentro. Y serán los bárbaros que están dentro los que estuvieron en Roma. Nunca llegaron de afuera. Es eso. Yo lo veo de esa manera, ¿no? No tengo una visión eh, de que el mundo se acaba y que... No, yo creo que hay espacio para todo, y precisamente, sobre todo en el mundo moderno, que podemos establecer ya incluso con la tecnología eh, linderos muy claros para poder establecer qué es lo que realmente es bulla y qué es lo que realmente vale la pena tener en cuenta y que nos sirva de puntal para ser mejores hombres y para lograr mejores sociedades. Tú hablas en un ensayo acerca de la relación entre la virtud y el mercado y cuentas cómo ha ido evolucionando en Occidente la percepción de en qué consiste la virtud. Digamos, una noción antigua, si se quiere decir, de la virtud versus una noción moderna. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se comparan estas dos versiones? Sí, eso encaja de cierta manera con lo que veníamos hablando, porque hasta el siglo XVII se hablaba del hombre virtuoso, y que el hombre virtuoso y en general la virtud, ¿no? Es clave para que las naciones progresen. Pero es una visión elitista también, porque el hombre virtuoso en ese momento va ligado a un esquema aristocrático, a un esquema de que los príncipes y los bien nacidos, por poner eso entre comillas, ¿no? Por decir algo, son los que tienen la luz de lo que puede acontecer y tienen el remedio para que el progreso se dé. O sea, si hacemos caso al virtuoso, garantizamos el éxito de nuestras vidas. Eh, y claro, el mundo se movió así durante milenios, pero el mundo moderno
diluye esa visión de que la verdad, lo cierto, el camino a seguir está concentrado en determinados individuos o en determinado sector social. Precisamente mencionaba Maquiavelo porque Maquiavelo es uno de esos pensadores muy fuertes que va a romper esa visión de lo virtuoso y va a señalar que la virtud realmente está dispersa, está en la gente y que lo único que necesitamos son normas para que esa gente dé lo mejor de sí. Y lo virtuoso estará en esa legalidad, en esa institucionalidad que permite que mayor cantidad de individuos puedan dar lo mejor de sí. Ya ahí hay una ruptura total, porque ya no dependemos de determinado príncipe, soberano o genio que amaneció por ahí, ¿no? Con ganas de dirigir al mundo. No. Además que Maquiavelo reivindica una visión a partir de eso muy moderna del republicanismo, que es moderna por un lado, pero por el otro lado también tiene toda una tradición que si seguimos a ciertos autores, por ejemplo Hayek habla de tradición liberal republicana y empieza a hablar de Cicerón y se va hacia esas partes de la historia, y Maquiavelo es parte de esa tradición, pero ya es un hombre del siglo XVI que nos habla de que lo virtuoso no está en la cuna, sino que lo virtuoso está en el esfuerzo de cada quien. Por eso señalaba al comienzo que Maquiavelo es importante con relación a la noción de libertad moderna, porque de ese tipo de visión es lo que alimenta la manera nueva de asumir lo virtuoso. Has mencionado a varias sociedades que se podrían llamar modernas, las ciudades de Italia, Venecia, pero lo cierto es que varias de ellas tenían su florecimiento que llegaron a su fin. En cierto modo, las ideas de Ámsterdam y el mundo de Spinoza se exportaron o transfirieron a Inglaterra y de donde vinieron también llegaron de cierta manera a su fin, no siguió floreciendo esa sociedad como sí logró hacerlo después Inglaterra. Y estamos viviendo, como lo muestra el autor Johan Norberg en su último libro, estamos viviendo en el mundo, de cierta manera, anglosajón, de mucho éxito, basado en estas ideas liberales. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué hizo que esos experimentos en libertad, para ponerlo de alguna manera, eh, llegaron a su fin en esas sociedades y qué podemos aprender de esas experiencias para el mundo en que estamos viviendo hoy día? Justo es el tema del libro eh, La libertad moderna, y por eso lo circunscribo al mundo anglo-neerlandés, porque ahí es donde se concentra esta visión de, de la libertad que hoy en día asumimos como moderna, que no existía, por ejemplo, en Venecia. O sea, Venecia nunca tuvo la visión de un individuo, de un particular, que, que marca la pauta. El individuo depende a un clan, el individuo depende de una familia, a un mundo estamental, ¿no? Claro, comparado con los demás imperios y naciones, Venecia era muy libre en ese sentido, porque es comercial por todos los extremos, ¿no? Pero será en los Países Bajos primero y después en Inglaterra, donde la noción de individuo per se aflore. Y ahí la institucionalidad juega un rol importantísimo. Venecia va a sobrevivir 1000 años, entonces no es poca cosa. Pero ¿por qué hoy día tenemos esa noción de lo moderno, de lo liberal, de lo progresista, en el sentido liberal del término, en el norte de Europa, en los Estados Unidos, Canadá? Porque son tributarios
esta noción de libertad moderna que nace en esa esfera. John Locke, cuando se huye de Inglaterra perseguido por un intento de asesinato, de rebelión, ¿dónde huye? A los Países Bajos. Y cuando vive en los Países Bajos va a aprender el neerlandés, va a encontrarse con gente que estaba en su misma sintonía ideológica. La pregunta, y eso no logró desentrañarlo, pero sí aproximarlo a cierto nivel, es, ¿John Locke llegó ahí por puro desesperado, porque Ámsterdam tenía fama de refugio, ciudad de refugio, o llegó ahí por algo más? Y ese algo más era, ahí voy a encontrar una comunidad intelectual que es afín a mí. Yo creo que las dos cosas están ahí presentes. Y ese esquema institucional, los Países Bajos siempre lo tuvieron, de paso. O sea, no es que nació con eso. Inglaterra lo va a tener, pero va a ir ampliándolo. Va a tener un esquema de protección aristocrático, elitista, y con el tiempo del siglo XVI al XVII va a ir afinándolo. Y va a ir sumando a nuevos actores sociales a su constitución, ¿no? Y va a ser la Inglaterra que hoy día se reconoce como la Inglaterra propiamente ligada a la modernidad y al liberalismo. La revolución de 1688, la famosa Revolución Gloriosa, es eso. Cuando un siglo después Edmund Burke va a reivindicar la Constitución inglesa y la importancia de las libertades individuales y la propiedad privada que esa Constitución protege, va a mirar esa transformación, esa nueva lectura de la Constitución inglesa a partir de 1688. Sin embargo, cuando uno ve los textos en general, que son muy populares, va a ligarse o va a querer ligarse a Edmund Burke a 1215. Y Burke no pensaba en eso. Él no era un loco. Él no pensaba que había que retroceder casi 800 años al mundo en que vivía, 600 años exactamente. No, él hablaba de 1688, que es el mundo de John Locke. Ahora, para precisar, John Locke cuando publica y escribe, no es que era un lector muy conocido. Él va a ser conocido después. Su mundo todavía era un mundo estamental, pero era un mundo que ya se basaba en el comercio, que ya era un mundo en un que iba ya apuntalándose y progresando desde una visión individualista. Ya había autores muy importantes. Harrington, por ejemplo, que es un autor muy importante para el mundo anglosajón, está presente ahí. Hamilton es un republicano, no es John Locke, no es un liberal, como podemos asumir a un hombre como Locke, pero es muy importante, porque él establece que la propiedad privada es la clave en todo el armazón del derecho constitucional anglosajón, inglés, puntualmente. John Locke va a repetir, va a ir en esa misma línea. El derecho por excelencia es el derecho a la propiedad privada. Si tú tienes propiedad privada, todo lo demás viene por sí mismo. Pero eso ya estaba en otros autores. Eso en el caso de Inglaterra. En el caso inglés, perdón, en neerlandés, también no es diferente. Es el mismo esquema. Es decir, se apuntala instituciones, la Constitución inglesa, la visión republicana en los Países Bajos, siempre fue una república y va a dejar de serlo hasta que llegue Napoleón, ¿no? Napoleón es que va a convertir a los Orange prácticamente, lo va a forzar a convertirse en reyes, pero durante siglos fueron una república. Pero sobre todo, serán sociedades en las cuales la opinión pública va a tomar el discurso de la libertad moderna como suya. En el caso inglés, tanto los conservadores como los Whigs, los liberales, de ese momento, siglo XVII, van a tener en claro los dos bandos que el comercio es importante, que la propiedad privada es importante y que respetar los derechos individuales es importante. Van a tener matices de diferenciación, claro, pero lo importante es que hay un consenso de hacia dónde, qué es lo que se debería poner en valor. Eso es algo que las demás naciones no han tenido. Esa es la diferencia entre lo que es el norte de Europa, ¿no? Y el resto del mundo. Paul, en tu libro más reciente noto que tiene un título que puede resultar
provocador, porque dices que hay raíces teocráticas de la modernidad. Y bueno, de lo poco que he escuchado sobre las teocracias, no huele o no evocan imágenes de modernidad. Entonces, no sé si nos podrías explicar en breve a qué te refieres con estos orígenes teocráticos. Es un libro, a ver, como te decía antes de iniciar la conversación, que inicialmente fue publicado hace 20 años con otro título y que fue finalista de un premio nacional de ensayo y que salió lo vine revisando, ¿no? Y la tesis principal del libro es que las instituciones, que supuestamente son instituciones del mundo moderno, eh, la visión del Estado, la visión del legislador, ¿no? Esto que se supone apuntalan o deberían apuntalar y proteger libertades, no precisamente nacieron para ello y tienen una tradición muy fuerte de irrespeto a lo que deberían proteger, ¿no? O sea, por ejemplo, la noción del legislador hoy día se tiene que, en las cámaras legislativas, se puede expedir normas a diestra y siniestra de noche a la mañana, y esa es una visión que se tenía solamente en los reyes de la antigüedad, que podían expedir normas porque ellos en su alma, en su pecho, eran una constitución andante, ¿no? O sea, ellos podían amanecer con ganas de cambiarle la vida a la gente y lo podían hacer y lo hacían con una norma, ¿no? Y lo hacían porque tenían un mandato divino y demás. Bueno, eso hoy en día como discurso se ha perdido, pero la actitud de legislar y buscar transformar la vida de la gente a ese nivel sigue intacta. A eso voy. Es decir, muchas de las cuestiones que hoy en día, instituciones que hoy en día se asumen como modernas y liberales, tienen en su raíz, en su simiente, ¿no? Una hebra de autoritarismo, en algunos casos más que una hebra, casi ya una frazada completa, ¿no? De autoritarismo y de postura arbitraria que colisiona con lo que viene a ser una apuesta por la modernidad, con una visión de respeto a derechos y demás. Esa es la idea principal del libro, ¿no? Y claro, el libro viene desde la Edad Media, de la Alta Edad Media, hasta el siglo XVIII, que es el periodo que abarco en mi trabajo, ¿no? Porque en siglo XVIII, siglo siguiente, siglo XIX, ya es el mundo de las constituciones, que es un mundo supuestamente más liberal, ¿no? Supuestamente, pero que sigue siendo lo mismo en esencia, ¿no? Por eso tenemos políticos arbitrarios e instituciones que en lugar de defender, lo que hacen es rebajar la calidad del derecho de los ciudadanos, cuando debería ser lo contrario. Pero Paul, cuando decís supuestamente, ¿vos pensás que el mundo hoy es menos libre de lo que era en No, el no, siglo no, XVIII? no. No. El mundo es mucho más libre, definitivamente. Pero ese monstruo inmenso que es el Leviatán, el Estado, tiene unas facultades que no existían en siglos anteriores. Y es por eso. Y esa es la tesis del libro, ¿no? El Leviatán, ese monstruo, además que el nombre es fascinante, ¿no? El Leviatán es eso, ¿no? Un ser desmesurado que no lo puedes encadenar, no le puedes poner una cadena, siempre te va a desbordar. Ese Leviatán tiene la facultad para trastornar tu vida de la noche a la mañana. Y lo puede hacer, ¿no? Eso no pasaba antes. Paul, tengo una pregunta también. Dado que, bueno, tu trabajo, como decías, es sobre todo hasta el siglo XVIII y conoces más profundamente que nosotros seguramente a muchos filósofos e incluso podés rastrear a los que nosotros conocemos un poco mejor hacia atrás. Digo, ¿hay alguno de ellos que te vuelva a vos, si es que lo sos, que te vuelva liberal en particular? ¿Algún autor que te atraiga más que otro o donde vos digas, bueno, como puede ser Maquiavelo para pensar los incentivos, digo, algún autor que vos digas, bueno, acá está el germen de lo que yo creo, de lo que a mí me gusta? Sí, bueno, hay varios personajes fascinantes, ¿no? Pero en el trabajo, ahora, este libro, El surgimiento de la libertad moderna, surge de un libro anterior que ahora es de raíz teocrática del mundo moderno, del libro antiguo, y la libertad moderna, que venía
salía de ese otro libro, y trabajando este otro libro, antes de la pandemia, encontré una tesis de un neerlandés que hacía un doctorado en los Estados Unidos, y encontré a dos autores que me pareció curioso, y eran dos hermanos. Se llaman Peter y Johan de la Cour. El libro en castellano es El interés por Holanda, el interés de Holanda. Esa sería la traducción. Publicado en 1662. Uno lo lee, además que es muy simple, no son muy filosóficos, van al grano. El hermano mayor, Johan, es el que escribe el libro y muere muy joven. Y le pide al hermano que queme ese trabajo porque le da vergüenza, porque veía que no valía la pena. El hermano no respeta esa última voluntad y decide seguir trabajando ese libro y le agrega cosas suyas. Y se convierte en un libro que va a acompañar al régimen político de ese momento. En ese momento, en los Países Bajos, asumen otros hermanos, ya políticos, no intelectuales, los hermanos de Witt. Jan de Witt, que es el líder máximo de la llamada, así se llamaba, República de la Verdadera Libertad, que van a gobernar, desde mi punto de vista, por mi trabajo, bajo un esquema de libre comercio hasta cierto punto. Claro, es un mundo mercantilista, pero en las posturas de Jan de Witt, sus discursos, uno va a encontrar una aproximación al liberalismo bien clara. ¿Y qué tiene la relación entre los hermanos de Witt con los hermanos de la Cour? Que los hermanos de la Cour, en este caso Peter de la Cour, que es el hermano que va a sobrevivir, le va a ofrecer al gobierno que este debe ser el manual de acción de su régimen. Pero claro, el gobierno ya tenía esa visión desde antes de llegar al poder. También eran comerciantes, pero más ligados a la actividad política. Los hermanos de la Cour, si uno los lee, uno va a encontrar a un John Locke antes de Locke. Por eso me fascina. Además que es muy simple también, porque Locke tiene partes que pueden ser muy complicadas, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo, dedicarle tiempo. En cambio, estos hombres son comerciantes y tienen claro que deben de ser lo más simples para comunicar. Ese es el otro punto. Saben de la importancia de tener un discurso que llegue a la mayor cantidad de gente. Eso es totalmente moderno. No escriben para un pequeño grupo, no escriben solo para el poder, a pesar de que buscaron que el poder reproduzca sus libros. Lo que querían era jugar a cambiar el discurso de la opinión pública. Y el discurso de la opinión pública es clave, y lo van a lograr, obviamente no solo ellos, no hay muchos actores, empezando por los gobernantes, que sí eran partidarios de una visión liberal dentro de su esquema republicano, de una potencia que se basaba básicamente en un esquema mercantilista. Pero ese mercantilismo que se daba en los hechos va a ser morigerado a cierto nivel, o bastante, por ciertas posturas, por ejemplo, con relación a los monopolios. Los hermanos de la Cour van a decir que todo monopolio es malo, siempre y cuando sea un monopolio nacido del poder político. Aquel monopolio que surge de preferencia de los consumidores no puede ser malo nunca. Eso es totalmente moderno. Eso cualquier lector de escuela austríaca hoy en día se entiende, se asume totalmente familiarizado. Pero aquí estamos en 1662. ¿Eh? Y todo monopolio ligado al poder político es como Felipe II, es un tirano. Y estamos en un periodo muy importante. Por eso me fascinó encontrar esta tesis. Y después encontré el libro y lo trabajé. Y cuando terminé de trabajar esta tesis y ya terminar ese capítulo, aparece el libro, la tesis de este autor neerlandés de Estados Unidos, convertido en libro. Está todo en paralelo. He disfrutado de esa parte, ¿no? Podemos ir al siglo XIX para ver cómo con la revolución industrial y el crecimiento moderno económico, eh, los pensadores liberales perciben el mundo
quizás de manera diferente que los que vinieron antes. ¿Cómo, cómo ves a las contribuciones de los liberales del siglo XIX? Es interesante porque el siglo XIX tiene un punto ahí que es ineludible, ¿no? Que es la Revolución Francesa. Que esa Revolución Francesa, que tiene muchas aristas, que es muy complicada, para fin y al cabo es una revolución, según algunos autores, en el caso francés, por ejemplo, se va a devorar a ciertas inteligencias muy ligadas al discurso liberal. Benjamin Constant, Madame de Staël. Madame de Staël, que es muy nombrada, pero poco leída, quizás nada leída, yo recomendaría revisarla, porque es una autora que va a reivindicar, va a ser lectora de Hume, por ejemplo, va a ser lectora a un contemporáneo suyo, que es Edmund Burke, y lo va a recoger en plena Revolución Francesa. Pero de ahí paras de contar como liberales franceses, salvo dos personajes que no son familiares, ¿no? Tocqueville y Bastiat. Y Bastiat es una cosa rara, no autodidacta, esto, pero no hay una tradición francesa propiamente dicha. O sea, el siglo XIX, que es el siglo del liberalismo por excelencia, que es la máxima exposición en los hechos de, de las posturas liberales, curiosamente en países como Francia, que es un país sumamente importante en Europa, más importante que el propio continente, no se va a reivindicar nunca como liberal. Nunca hubo un partido liberal en Francia. Lo evitaron siempre, no le gustaba el nombre. Siempre lo evitaron. Y quizás algunos autores señalan, porque siempre los franceses, en general de la Europa continental, tuvo una visión mucho más moralista con relación a la libertad que los anglosajones, que tuvieron una visión más práctica, utilitaria con respecto, y material con respecto a la noción de la libertad. Es decir, el siglo XIX es sumamente importante porque este último punto, la importancia de una libertad material, empujada obviamente por la revolución industrial también, hay que decirlo, ¿no? Cambia el panorama del mundo. Y puede fructificar porque tienes un escenario en el cual los estados todavía no son fuertes, son estados pequeños, son estados, y no es como el estado, cualquier estado moderno hoy en día, ¿no? A partir del siglo XX para adelante es un estado sobredimensionado. En el siglo XIX no tienes nada parecido a eso. Y eso quizá ayudó mucho a que las ideas liberales puedan fructificar a pesar de, ¿no? El siglo XIX es valioso, pero siempre la Revolución Francesa es un punto a tener en cuenta. Yo creo que el liberal tuvo poco, pero si uno empieza a hurgar, encuentra estos personajes que he mencionado que vale la pena revisarlos. Porque eran, por ejemplo, Madame de Staël añoraba y admiraba enormemente a la Constitución inglesa, que había permitido el desarrollo de Inglaterra y Escocia. Ya en ese momento Escocia era un país interesante. Benjamin Constant, que fue su pareja durante muchos años, estudió en Escocia. Y fue a estudiar porque sabía que había ahí algo interesante para beber, ¿no? Y los dos tuvieron presencia intelectual y política. Bueno, Paul, te quería agradecer mucho por acompañarnos hoy. Esta ha sido otra edición del Cato Podcast. Estuvimos conversando acerca de una historia de las ideas, con particular enfoque en la llamada República, digamos, la República que se dio en Holanda, y también hablando de esta encrucijada, este enfoque, este cruce que hay entre el republicanismo y el liberalismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paul. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.